Buenos días familia, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Yo soy Frank el Máquina y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy es nuestro segundo día acá en la grandiosa ciudad de Santiago de Cuba. Quiero que me acompañen hasta el final del vídeo porque vamos a estar recorriendo gran parte de la ciudad, muchos de los lugares más icónicos recomendados por los santiagueros. Y ustedes saben que una de las cosas que caracteriza a este canal es que entramos a lugares poco conocidos y que por supuesto te vamos a mostrar toda la realidad sin agrandar y sin quitar nada, digamos que sin manipularla, tal cual como lo capte nuestra cámara. Así que acompáñenme a un nuevo video y en esta oportunidad a descubrir un poco más la ciudad de Santiago de Cuba. Esto de por acá es una de las zonas más concurridas de la avenida Garzón. Estamos caminando por el área de los 18 plantas. Fíjense como acá tenemos el Copelia La Arboleda, que al parecer es el Copelia de aquí de Santiago de Cuba. Mira, libros usados y eso. Ahora mismo aquí, como se cogen los carros y eso. Y la verdad son experiencias que tienes que vivirlas caminando. Fíjense que, bueno, yo ando aquí con Claudia para que ustedes tengan una idea. Siempre ando con Claudia. Y ella me decía, ¿por qué no cogemos una moto, un taxi, algo? Y yo le dije, al regreso vamos a coger algo, porque si no, nos vamos a perder todo lo que podamos. Pero no, entonces, yo le dije, vamos a caminar para poder conocer bastante. Quiero que vean esta fuente que el día que nosotros estamos por acá está funcionando. Vean cómo el agua sale de acá y hace una especie de arco así. Y bueno, las personas pueden caminar por debajo. Por supuesto que si te acercas mucho por allá te mojas, pero vean cómo el agua prácticamente te pasa por encima y hace una especie de arco. Está bastante curioso, Ven aquí cómo sale agua. Creo que he tenido suerte, ¿no? De que el día que llegamos a la ciudad, la fuente está funcionando. Yo lo noto bastante bonita, Aquí tenemos esta zona acá de la heladería. Y eso, creo que es un área para tú sentarte, ¿no? Y refrescar de por lo menos el calor santiaguero, que es bastante, Fíjense que es temprano en la mañana, el calor está bien fuerte. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back. Y hemos llegado hasta la Plaza de Marte. Digamos que viene siendo el parque central de acá de Santiago de Cuba. Me voy a atrever a decir eso, la verdad, porque es el lugar más céntrico que pueda tener esto aquí, como los demás parques centrales que tienen el resto de las provincias, no sé, como el de Holguín, el del propio Camagüey, el de Santa Clara, que nosotros hemos visitado. Vamos a adentrarnos para que ustedes vean la arquitectura que tiene, los símbolos que tiene también de la República y tal, para que ustedes vean que está muy bonito, ¿cómo que no? Lo primero que podemos tener aquí es esta especie de, no sé, ¿cómo decirle? Semicírculo, no sé la verdad cómo se le puede llamar a esto, con estas columnas acá. Ya, pero sí es muy común encontrárselo en algunos parques y eso. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Si hay algún arquitecto que me diga qué lógica tiene esto, porque yo no le veo ninguna. Sí, a ver, bueno, tiene, a ver, es como... La tiene, porque si está ahí que se la tiene, pero no sé. Yo digo que es más bien algo para embellecer, ¿no? Que otra cosa, porque... o un significado que pueda tener este tipo de construcción, porque fíjense como del lado de allá también la tiene y eso. Porque a lo mejor por aquí corre mejor el aire, qué sé yo. Alguna función tiene que tener. Pero bueno, vamos a ver. Fíjense cómo tiene esta super columna erigida por acá. Ese gorrito que está en la punta, para los amigos que no son cubanos, está también en el escudo de Cuba, en el escudo nacional de Cuba. Y por supuesto es un símbolo de lucha contra el colonialismo español y tal. Vean por acá como tiene unos cañones, ¿ya? Sí, aquí nos podemos encontrar también este tipo de negocios así. Estos son los llamados merolicos, ¿ve? Que se hacen cositas de plástico y eso. Así, todavía falta nada. Sí.
Vean por acá como tiene. A ver, el escudo aquí no lo puede mostrar, o sea, no lo tiene dibujado o incrustado, ¿no? Pero el escudo en ese piquito que hace así, arriba, tiene ese gorro rojo que yo les estaba comentando a ustedes. Fíjense como ahí dice, el día 2 de mayo del 1902 puso la primera piedra el presidente de la República, Tomás Estrada Palma, y el día 20 lo descubrió ya el gobernador de Oriente, general Francisco Sánchez Echavarría. Viene siendo un monumento en honor a la fundación de la República. Máquinas, yo les quiero enseñar a ustedes el outfit con que Claudia y yo estamos saliendo. A ver, miren, nótese esto, ¿ya? Ustedes lo acaban de ver aquí. Bueno, todos los santiagueros que están en la lucha, buscando dinero, pero sobre todo con el sector, digamos, extranjero. No sé por qué razón nos confunden con un extranjero y nos quieren lo mismo vender una paladar que cobrarnos un taxi súper caro que vendernos lo que sea. Pero bueno, no deja de ser interesante que estas cosas sucedan, porque así te da una idea de cómo es que se vive acá en la lucha y tal. Bueno, miren, ahora mismo acabamos de entrar a la avenida, o sea, a la calle Enramadas, ¿ya? Esta viene siendo la arteria principal por donde el santiaguero viene a caminar. Yo no tengo claro si le conocen como el Boulevard de Santiago de Cuba, pero sí es una especie de boulevard, porque por acá no transitan carros, no transitan motos, no he visto ni una bicicleta, y es solamente un paseo para que las personas caminen. O sea, a los costados lo que tienen son tiendas, galerías, puede que algún museo, por supuesto que viven personas también. Vamos, lo que viene siendo un boulevard de toda la vida. Por eso es que yo lo voy a considerar como si fuese un boulevard y tal. Ya, vamos a caminar un rato por acá, pero se los quería mostrar porque si usted viene a Santiago y no camina por este paseo, se puede decir que usted no vino a esta ciudad. Vamos a ver qué cosas interesantes o no tan interesantes nos encontramos por acá. Entramos al Museo de Historia Natural Tomás Romay. El costo de la entrada son 5 pesos cubanos por adulto y 5 pesos para poder tomar fotos o videos. Bueno, fotos. Entonces miren el dinosaurio que tienen aquí, familia. Por supuesto, mira cómo abre la boca. Ay Dios, se mueve. Hasta ahora no lo había hecho, No sé si encendieron el bicho porque estamos aquí adentro. Bueno, de seguro, somos los únicos que estamos aquí adentro. Miren el bicharracón ese, caballero. Este debe ser un T-Rex. Y Museo de Historia Natural, en fin, tiene por supuesto algunos animales de la fauna cubana disecados, como este de acá que es el carpintero real. Tenemos este otro de aquí que es el llamado almiquí. Según mis conocimientos de biología y fauna cubana, creo que era un animal en peligro de extinción y endémico de Cuba. Miren aquí como tenemos un buitre, se llama buitre leonado. Y bueno, el salón está bastante amplio. El museo no es muy grande que digamos, pero tiene algunos animales disecados, por supuesto, ¿no? En exhibición y eso. Y bueno, esta atracción que creo que viene siendo lo más top que he visto por el momento acá en Santiago de Cuba, así que me impresione que no sea infraestructura de edificios y eso. Así que nada, si usted es de los que les gustan los museos y eso, y conocer un poco más de historia y tener más conocimientos, ¿no? Se puede llegar acá al Museo de Historia Natural. Queda entrando por acá en Ramada, por la entrada que está cerca del parque, o sea, de la Plaza Marte. Y nada, se los recomiendo muchísimo, la verdad, es un lugar para conocer y eso. Y bueno, para que se tire fotos con el dinosaurio, la verdad. Una recomendación si vienen aquí a Cuba y quieren caminar las calles: anden con agua, sobre todo si es agua embotellada, sellada, comprada en una tienda, en un particular. Bueno, en particular es donde lo van a conseguir. Este pomo, o sea, 1,5 litros, me costó 70 pesos cubanos, ¿ya? Se los recomiendo muchísimo para que puedan tomar agua que esté en condiciones óptimas y no le dé ningún problema con el estómago o algo así, y puedan estar hidratados, porque ya les digo, si lo que quieren es conocer y lo que quieren es, bueno, caminar toda la ciudad, que es lo que yo recomiendo, es importante tener agua. Pueden ver claramente como hay todo tipo de negocios por acá. Lo mismo te encuentras a personas haciendo fotos. Miren este puesto de churros aquí, churros rellenos, cuestan 25 pesos. Una tienda de zapatos.
¿Quieres probar uno? ¿Vamos a probar uno? Sí, yo quiero. Vamos a probar uno. ¿Si quieres? El trazado original de la calle Enramadas se remonta al año 1603 para enlazar por esta vía a la catedral con la ermita de Santa Ana en un recorrido que bordeaba el fuerte de San Francisco. 2 siglos más tarde, justo en el año 1845, se hace el empedrado de la calle, que, para entonces, va a tener en la esquina de Bartolomé una picota donde eran castigados delincuentes y esclavos fugitivos. Aún hoy, algunos santiagueros le llaman al sitio la esquina de la picota. La calle Enramadas comenzaría a ganar el esplendor que ostenta en 1906, cuando se instaló el alumbrado eléctrico. 2 años después empezaría a transitar por ella el tranvía que la distinguió hasta el año 1952. Entre las edificaciones que contribuyeron a enaltecerla definitivamente se hallaban el Colegio de Abogados, la Audiencia, varios bancos, así como la sede del Diario de Cuba. El primer nombre con que se conoció fue Camino de la Playa o del Mar, y era apenas una vereda que enlazaba a las hoy denominadas calles Padre Pico y Gallo, precisamente por la orilla del mar. Años más tarde se le llamó San Luis, luego Calle Ancha, y por entonces pasaba por ella la procesión católica del Corpus Christi, una peregrinación tradicional durante la época de la colonia. Para la festividad y como parte de folclore local, se cuenta que se cubría el suelo con hojas de palma o de coco, por lo que el pueblo comenzó a llamarla Calle de las Enramadas, un nombre que ha sobrevivido hasta la actualidad a pesar de llamarse oficialmente José Antonio Saco, en honor a un patriota bayamés del siglo XIX. En 1850 y después de casi 80 años de celebraciones, las tradiciones de las enramadas en Santiago concluyó de forma inesperada. El motivo fue un trágico suceso ocurrido cerca de la plazuela de la Picota, donde se localiza en la actualidad el Ben Café. Se emplazaba allí el puesto de la Parda María de la Asunción Castillo, famosa por sus empanadillas, escabeche y tasajo de carne, platos muy típicos de la zona. Según la historia, mientras se desarrollaban las fiestas, alguien empujó a un morenito y el impulso fue a dar contra un grupo de jóvenes que estaba al pie del enorme caldero de grasa hirviente donde la anfitriona preparaba su menú. El caldero se volcó y como resultado, María de la Asunción, un joven y un anciano que disfrutaban del espectáculo, sufrieron graves quemaduras de las que murieron poco después. Como colofón, y una vez que se había desalojado el puesto, los carbones aún encendidos prendieron unos papeles y estos a su vez una cortina. Las llamas se propagaron por las hojas secas de palma y coco que cubrían la calle y el viento dispersó el fuego. Poco faltó para que toda la comarca sucumbiera ante el incendio. Como consecuencia y por orden del ayuntamiento, esas serían las últimas enramadas de Santiago. La calle, sin embargo, mantuvo el nombre. Porque tú lo que tenías era preguntando más lo que él tenía, que eran 12. Y si tenía más, perdió. Claro. Tenía el doble 6 acompañado con otro azul. Porque la doble blanca está aquel lado. Doble 1, doble 2, 15, tanto, compadre. ¿Y tú cuánto tenías? 3. Dominó en las calles y todo eso. Al parecer es una esquina ahí con la sombrita del árbol ese que se reúnen ahí. Vean este otro monumento que es por acá. Dice aquí que este parque fue construido en el año 1670 con el nombre de Plaza de la Carnicería y luego en 1700 se conoció como Plaza de la Picota, reformado en el año 1861 y se le impuso el nombre de Plaza General Serrano y luego en el 1927 el ayuntamiento lo rebautizó con el nombre de Rafael M. Labra. Fíjense ustedes, dice aquí por último, reconstruido totalmente por iniciativa del alcalde municipal Máximo Torres Sánchez en el año 1958. Ahora mi duda es,
Algún santiaguero que me diga en realidad cómo se llama este parque. Me quedó la duda, ¿eh? Sí. Bueno, si nos quedamos aquí con la historia, dice que al final lo rebautizaron con el nombre de Rafael Laura. Yo creo que al final la gente, el nombre que más le dicen es el Parque La Picota. Porque Tiene pinta de eso, ¿verdad? no sé. Miren qué cosa más curiosa, oye, sí. Bueno, ya saben, este parque que ha sido bautizado como 4 o 5 veces, donde se reúnen aquí a jugar el dominó en las esquinas. Algo bastante característico, la verdad que sí. ¿Qué? Vamos a ver si aquí encontramos. Ahí sí, vamos a ver, dale. A bajar por acá. Esto es una zona aquí de artesanos. Nada. Hay buenas gafas, teléfono, forro, micro, cargadores. Bueno, mi niña. Ese. ¿Qué precio tiene esto? Después son de 50, pero si me lleva 3 te doy 3%, mi niña. ¿Viste? Los pasadores 50, aquella te puedo dar 3% también, la que dicen Cuba, y los llaveros 50. Vamos a darnos uno de estos. Sí, ¿Cuál te gusta más? estoy entre estos y... ¡Epa! Cuando tú le quitas el naguito, se ve bonita. ¿Cuánto naguito? ¿Cuántos son estos? Sí, ¿Este te gusta? sí, sí, sí. Mira, nos llevamos a este. ¿Vas a coger 1 o 3%? Una. Uno. Bien, mi bella. Hola, mi amor. Ay, gracias. Gracias a ti, mi niña. Muchas gracias. A ver, está acá para enseñarlo ahí. Bueno, ustedes saben que cada vez que vamos a una provincia tenemos que llevarnos un recuerdito para pegarlo luego en la pared de los recuerdos. Y esta es nuestra postal que nos llevamos de Santiago de Cuba. Salimos un rato de la calle Enramadas y nos llegamos acá hasta la Plaza Césped de Familia. Vean qué catedral más hermosa esta que tiene aquí la ciudad de Santiago de Cuba. Chequen esto, qué belleza, qué bien conservada está. Una joya. Déjenme caminar un poco más hacia el centro del parque. Que ya también se los voy a enseñar de paso. Fíjense, bastante bonito, bastante bien conservado, pintado, con sus clásicos bancos. Esto, por supuesto, estamos caminando por... Ya esto sí forma parte de la zona más turística acá de Santiago de Cuba. Tienen acá el Hotel Casa Granada, algunos museos, este otro edificio acá del fondo. Pero creo que el protagonismo se lo lleva la catedral, que es lo más impresionante, lo que más valor patrimonial tiene, cultural, histórico. La verdad que sí, no deja de sorprenderme la ciudad de Santiago de Cuba por lo conservada que está, o sea, la mayoría de su patrimonio. Por supuesto que si usted sale a caminar para los barrios donde vive ya el santiaguero, el cubano de a pie que vive acá en la ciudad, se va a encontrar con el mismo contraste que nos hemos encontrado en todas las demás ciudades, en plan casas cuidadas, otras en donde viven familias que a lo mejor no tienen mucho dinero para mantenerlas, y eso es una cosa que predomina en toda Cuba. Por supuesto que sí, también debe existir aquí el barrio donde vivían personas un poco más adineradas y tal, los llamados barrios de ricos. Oh, mira cómo está sonando la campana. Eso es avisando que está Frank el Máquina y Claudia por acá en la ciudad de visita, ¿eh? Sí, están enfocando el parque. Bueno, máquinas, yo creo que ha sido bastante por el video de hoy. Apenas es el mediodía, hemos caminado muchísimo y todo lo que me queda por seguir mostrándoles de acá del centro de la ciudad de Santiago de Cuba lo voy a hacer en una siguiente oportunidad, porque me quedan muchísimas cosas. Pero ya este video se me está haciendo demasiado largo y lo vamos a detener aquí. Así que si te gustó, por favor, lo primero que tienes que hacer es regalarme un like y suscribirte al canal en este círculo que está aquí en el medio si aún no lo has hecho. Ya que a mis lados te voy a estar dejando 2 videos para que sigas viendo contenido de Frank el Máquina y no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. Nos vemos en un siguiente video.